Se nos termina el primer semestre de este año y la economía chilena se ha mantenido sólida pese a las turbulencias que hay en el extranjero. Sin embargo, ya se ven algunas luces de alerta y el Banco Central en su último informe de política monetaria y en su último informe de estabilidad financiera dio cuenta de aquello. Para hablar de cómo estuvo este semestre en términos económicos y financieros y cómo se viene el segundo semestre de este 2012, estamos con el economista jefe de Banchile Inversiones, Rodrigo Aravena. Muchas gracias por estar acá. A usted, gracias por la invitación. Rodrigo, hagamos un breve balance de qué fue el primer semestre en términos de crecimiento, inflación y la bolsa local. A ver, en general, nosotros tuvimos un primer semestre que muestra que aparentemente la economía chilena estuvo desacoplada, pero la verdad es que las cosas no son tan así, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque en términos generales la economía chilena creció algo parecido a un 5,6% el primer trimestre, probablemente va a terminar el primer semestre con un número cercano al 5,2, 5,3%, dependiendo de cuáles sean los números finales que vamos a ver los próximos meses, y una economía que sigue creciendo de manera sólida, pero hay señales que son muy evidentes en términos de desaceleración. Como por ejemplo, hemos visto una caída fuerte en términos de la velocidad de crecimiento de las importaciones. Sin ir más lejos, hay algunas importaciones que ya están cayendo. ¿Para qué hablar de las exportaciones? En particular, en el mes de mayo, nosotros vimos, por ejemplo, que el total de envíos al resto del mundo cayó prácticamente un 10%, que los envíos a Europa tuvieron una caída importante, que los envíos a China cayeron cerca de un 20%. Y eso es por una falta en la demanda. Entonces, claramente, claro, correcto. Claramente nosotros estamos viendo en Chile ya los primeros indicios de transmisión de una crisis financiera. Eso yo diría que hay que tenerlo bastante claro. Claramente el país fue de más a menos en el contexto donde partimos con una velocidad trimestral analizada, así como se calcula el crecimiento en Estados Unidos, cercana incluso al 10%, con un pico en el mes de febrero, y hoy nuestra velocidad de crecimiento está del orden del 5%. Es decir, una economía que sigue sólida, es una economía que sigue creciendo, es una economía que no ha tenido problemas de liquidez, pero sí es una economía que ha tenido algunas señales de traspaso al resto del mundo. Es importante también tener en consideración que la transmisión que estamos viviendo de la crisis externa hoy es muy distinta a la que vivimos el año 2008 y parte del año 2009. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese minuto el principal canal de contagio de la crisis externa en Chile fue el canal de la liquidez. Sí, claro. Canal de la liquidez financiero, cuando se secaron las líneas internacionales. Correcto, y tuvo que salir donde ahí el Banco autoridad. Central, así es, el Banco Central tiene una responsabilidad muy fuerte de proveer liquidez, de bajar agresivamente la tasa de interés, y la política fiscal puede esperar un poco más. ¿Por qué menciono esto? Porque a diferencia de ese minuto, hoy en Chile no estamos viendo problemas de liquidez, sin embargo estamos viendo exportaciones que están con un... Pero se vieron algunos momentos y se están encareciendo también las líneas de crédito internacionales. De hecho, es como rumor en el sistema financiero. No, es así, y los datos así lo muestran. Efectivamente, las líneas están un poco más caras, efectivamente, los bancos americanos están pensando dos veces antes de dar algún tipo de crédito o dar más línea a los países emergentes, por supuesto, entre ellos la economía chilena también. Efectivamente, estamos viendo, por ejemplo, tasas de depósito están bastante por sobre, los swaps de TPM, que también te indica de alguna forma que hay alguna tensión adicional de liquidez, pero hay que ser bastante claro. En Chile hay liquidez, en Chile los bancos siguen prestando dinero, en Chile el crédito sigue creciendo. Lo único que quiero decir es que el canal de liquidez hoy no es el que nos debiera tener más preocupados. Sí lo es el canal del comercio exterior. Ya, y en eso quiero ser bastante enfático. ¿Por qué? Porque los números ya están mostrando una desaceleración importante, porque los principales socios comerciales, y ojo con esto por favor, a diferencia del año 2008, estamos viendo una economía china que se está desacelerando de manera importante, estamos viendo que India ha tenido el menor crecimiento en los últimos 8 años, estamos viendo otros socios comerciales relevantes para Chile, como el caso, por ejemplo, de Brasil, con un crecimiento inferior también al 3%, y no podemos dejar de lado el hecho que Europa, que es uno de los principales socios comerciales, también está en recesión. Por lo tanto, aquí ya tenemos una alerta que se nos está prendiendo, que es básicamente el canal de comercio exterior. ¿Cuál es el paso siguiente? Sin lugar a duda, el empleo. Eso hay que tener bastante en consideración. Entonces, el canal de transmisión en Chile que está predominando es el canal del comercio exterior, y la implicancia, el siguiente paso es el empleo, es la demanda interna, básicamente porque los sectores exportadores en Chile son bastante intensivos en el uso de mano de obra. En primer lugar, hay que considerar eso. En segundo lugar, porque gran parte de la inversión en Chile, post-terremoto y post-crisis subprime, también ya se materializó. Es difícil ver un dinamismo de la misma magnitud de la inversión, lo mismo que el consumo de bienes durables. Así que es probable que estas señales
sí tengan algún tipo de impacto negativo sobre el empleo, sí tengan también algún tipo de impacto negativo sobre el crecimiento económico y sobre la demanda interna. Sin ir más lejos, el primer trimestre, por primera vez en mucho tiempo, la demanda interna creció menos que el producto. Hay una señal adicional, que hemos tenido una acumulación importante de inventario durante los últimos trimestres, lo cual estaría anticipando el hecho de que las empresas no necesitan aumentar tanto la producción porque ya están estoqueadas. Por lo tanto, hay varias razones para pensar. Primero, que el segundo semestre Chile va a andar bastante más lento. De hecho, vamos a tener varios meses crecimiento inferior al 4%. En segundo lugar, es altamente probable que el empleo, que la tasa de desocupación suba, se acerque rápidamente a nivel del 7%. 7%. Que va a pasar el 7% de todas maneras a mediados de este año. Y lo más importante, dependiendo del canal de transmisión que predomine en términos del contagio de la crisis, es la respuesta de política que tienen las autoridades. Si el principal contagio se da a través de la liquidez, entonces es la política monetaria por lejos la más predominante. En un escenario como este, donde está siendo afectada la actividad real, lo más probable es que vea un mix entre política monetaria y política fiscal. No es obvio que el Banco Central en el corto plazo vaya a bajar la tasa de interés, pero en este escenario claramente el próximo movimiento debiera ser un recorte de tasa. ¿Cuándo? Probablemente a fin de año. Y en segundo lugar, es altamente probable que también veamos un gobierno decretando medidas anticrisis. ¿Cuándo? También dentro de los próximos meses. Y es un punto bastante importante también. Los datos lo que nos dicen es que hoy Chile no necesita un plan de estímulo fiscal. Hoy no, porque hoy el país está creciendo un 5%, porque hoy la tasa de desempleo está por debajo del 7%, porque tenemos una demanda interna que está creciendo de manera todavía saludable. Sin embargo, es la tendencia y es el escenario externo lo que nos hace pensar que probablemente se va a necesitar el segundo semestre de este año. ¿Qué porcentaje de posibilidades le asignas a esa necesidad de ese plan? Alta. De hecho, ¿Alta cuánto? Es parte del escenario probable, más de 50%, parte del escenario base, más de 50% de todas maneras. O sea, nosotros debiésemos ver de todas maneras un Banco Central al menos discutiendo un recorte de la tasa en los próximos 2 meses, y a fines de año sí el Banco Central debiera decretar algún tipo de recorte de tasa. Y por el lado del gobierno, decretar medidas adicionales. Ya entregó un bono a comienzo de este año, eso fue para el discurso del 21 de mayo, es probable que tengamos medidas en esa dirección durante el segundo semestre. Pero aquí claramente los datos nos dicen que la economía chilena anda un poco más lenta, que no tiene hoy día un problema inflacionario severo, y eso claramente abre el espacio para poder aplicar más medidas de política contracíclica. Rodrigo, estamos hablando de que las exportaciones podrían contraerse y que eso podría desacelerarnos y también afectar al empleo, lo que también sigue afectando, es un círculo vicioso en el fondo, porque cae el empleo, cae el poder adquisitivo y por lo tanto las personas demandan menos, y mucho de esto se sostuvo con demanda interna. Sabemos que nuestro país estuvo un poco aislado, entre comillas, porque estuvo con un fuerte consumo interno. Así es. ¿Podríamos acercarnos, aproximarnos a una crisis? Es difícil, es bastante difícil. Sin ir más lejos, el año 2009 nosotros vivimos una recesión en Chile. Sí. Sin embargo, la única variable relevante dentro del Producto Interno Bruto que no tuvo una contracción fue el consumo privado, el cual creció creo que un 0,9%. ¿Por qué fue eso? Básicamente porque las acciones del gobierno permitieron mitigar completamente la caída del consumo privado, es decir, tuvimos una política contracíclica que sí pudo actuar como soporte a este deterioro que presentó el escenario externo y que se contagió la economía chilena. Es altamente probable que veamos algo parecido. Y es muy importante este punto porque la economía chilena es la economía más abierta de Latinoamérica. Si nosotros miramos el volumen de comercio de Chile, es decir, exportaciones más importaciones, como porcentaje de producto, ese número ha superado el 60%. Tenemos tratado de libre comercio con más de un 80% del producto global. O sea, si hay una economía que de verdad es vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo, es la economía chilena. Pero por otra parte, somos uno de los países que tienen más capacidad de respuesta, tanto en terreno monetario como en terreno fiscal. Sin ir más lejos, el gobierno hoy tiene un fondo de estabilización económica social con un monto superior a los 15.000 millones de dólares, y tiene también activos del Tesoro Público en un monto similar, de los cuales cerca de 8.000 millones de dólares están denominados en pesos. Es decir, el gobierno tiene una oportunidad el segundo semestre, si es necesario, de poder financiar mediante crisis sin traer dólares desde el resto del mundo, pues tiene gran parte de esos ahorros hoy en pesos, a diferencia del año 2009 donde todo el ahorro estaba prácticamente en dólares. Y el dólar cayó notablemente, entonces las exportaciones se resienten aún más. Justamente, en ese caso. Hoy el mix, el espacio que hay para hacer política
yo diría que es bastante favorable y por eso nos permite estar todavía optimistas sobre la economía chilena respecto del resto del mundo. Que nos vamos a desacelerar de todas maneras, que vamos a crecer menos de 4% algunos meses de todas maneras. Sin embargo, en términos relativos, la economía chilena debe ser mucho menos golpeada por la crisis que otros países de Latinoamérica. Rodrigo, ¿cuál es el crecimiento que están asignando para el segundo semestre y en cómo podríamos terminar en el año? ¿Están de acuerdo con la proyección del Central o fue optimista? Nosotros, a ver, el Banco Central lo que nos dijo fue que mantuvo su estimación de crecimiento económico, pero hay dos componentes. Hay un primer trimestre mejor de lo esperado y por ende hay un segundo semestre que va a ser peor de lo que ellos estaban esperando previamente. Si nosotros miramos las últimas encuestas de Consensus Forecast, nos dicen que el crecimiento puntual esperado para Chile es algo cercano a 4,7%, que a nosotros nos parece alto. Nosotros estamos trabajando con un crecimiento cercano al 4,5%, lo cual sería consistente con un crecimiento en torno a un 4% e incluso menos para el segundo semestre del año. Perfecto. Y con respecto a la balanza comercial, eso también es otro tema que está... Es un tema bastante delicado hoy, porque más allá de lo que puedan encontrarse las exportaciones, Chile tiene un déficit de cuenta corriente que no lo tenía el año 2008. Eso significa que Chile durante mucho tiempo ha tenido mucha demanda interna, ha tenido un gasto en consumo, en inversión sobre todo bastante fuerte, y lo que nos dijo el Banco Central en el último informe de política monetaria, que si el precio del cobre se fuera a su precio de tendencia, tendríamos un déficit de cuenta corriente cercano a los 6 puntos del producto, lo cual obviamente puede generar algún grado de dificultad a la hora de hacer política económica. Sin embargo, estamos bastante lejos de una situación donde Chile no pueda gastar sus recursos, donde Chile no pueda pedir créditos, no pueda emitir deuda en el resto del mundo. La verdad estamos bastante lejos. Yo creo que es un tema que hay que monitorear, pero no es una de las principales fuentes de riesgo frente a la economía chilena. Si tuviésemos que ordenar cuáles son los principales factores de riesgo que va a enfrentar Chile el segundo semestre, en primer lugar, por lejos está la situación de Europa y en particular un potencial contagio financiero. En segundo lugar, debemos estar sumamente atentos al resultado de las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre, y si no logran acuerdo en materia tributaria, el producto americano puede verse afectado en algo parecido a 3 puntos. Y en tercer lugar, no nos olvidemos que los países emergentes están con menor dinamismo, sobre todo los países de Asia y algunos países de Latinoamérica, como el caso de Brasil. Así es que hoy tenemos, si tuviéramos que hacer una comparación con el año 2008, de todas maneras deberíamos estar algo más tranquilos con el tema de liquidez, pero más preocupados por el tema de las exportaciones y el sector real. O sea, el sector real, el sector real. La pega. Hoy el sector real es el que nos está levantando las mayores preocupaciones, básicamente a través del comercio internacional. Yo diría que eso es principalmente. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. A usted, no son los mejores augurios. Correcto. Pero bueno, hacerle frente. Y si dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.